No sé si estaban aquí los de la sesión de gastro, pero gracias por el espacio. Y yo quisiera agradecer a la familia Díaz, ¿no? por el compromiso con la ciudad y con el occidente de generar este pulso de actividad académica continua, año tras año y varios meses. Realmente es admirable, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Aquí al final voy a hablar un poco de esto, ¿no? Esto es la enfermedad del cáncer prostático sensible a la manipulación hormonal, ¿no? Todavía. Y quisiera saber aquí del público cuántos, de la audiencia, perdón, cuántos son urólogos, que levanten la mano. Urólogos, la mayoría son quirúrgicos, entonces urólogos. ¿Hay algún oncólogo médico por aquí? Ya no veo oncólogos médicos, radioterapeutas. Entonces, sobre todo estamos con urólogos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco, les voy a dar el punto de vista oncológico, ¿no? De parte del punto de vista de oncología médica. Como urólogos, ustedes saben que este espacio de la castración, o sea, del cáncer de próstata sensible todavía a la manipulación hormonal o sensible a la castración bioquímico-quirúrgica, pues era el estándar de tratamiento y siempre había sido el estándar de tratamiento. Vamos a ver que hay algo de información en los estudios de latitud, Stampede, Archis, etcétera, y el Charted, 00111, que es un estudio de quimioterapia, y bueno, los guidelines que utilizamos todos, ¿no? Entonces es algo que se potencializó en el mundo como National Cancer Comprehensive Network. Lo usamos aquí y lo usamos, yo aquí también veo pacientes una vez al mes, entonces lo veo en mi clínica de allá en Houston, o sea, en las clínicas de allá. Sé que tengo colegas en China que usan NCCN, todo el mundo usa NCCN, ¿no? Entonces, el espacio de la enfermedad, ¿cómo se llama? Que sigue siendo sensible a la manipulación hormonal, es una realidad en donde ahora ya los pacientes que tienen sensibilidad a la manipulación hormonal, ya sea por castración bioquímica o quirúrgica, se estudiaron primero en este estudio fase 3 Charted. Ya hace tiempo que se publicó este estudio, hace un par de años, en donde se generaban los volúmenes de la enfermedad para distinguir una verdadera separación de la manipulación o de la androgen deprivation therapy, ¿no? de la castración versus la castración más el docetaxel, que es un taxano, es una quimioterapia clásica. Vean ustedes la sobrevida de 34 a 51 meses en los pacientes que tienen enfermedad con, o sea, castration sensitive disease, ¿no? Que es enfermedad sensible a manipulación hormonal, nada más, ¿no? En este espacio de pacientes antes solamente se utilizaba a lo mejor castración, pero en el contexto de la castración sensible hay que tener en la mente y dividir bien dos parámetros, ¿no? El estadiaje M0 y el estadiaje M1. El estadiaje M0 son aquellos pacientes que reciben el mejor tratamiento locorregional y que a expensas de ese tratamiento locorregional desarrollan una recurrencia de antígeno prostático y no tienen enfermedad medible por tomografía o por ganglio linfático en pelvis, y de todos modos esos pacientes ya sabemos que son metastásicos. Hay una expresión de antígeno que todavía no se ve radiológicamente. Esa es una nueva, no es nueva, pero eso es una creciente área de manipulación farmacológica también. Si ese paciente con M0, que no tiene enfermedad medible, tiene una sobrevida de más de 5 años, ya tenemos 3 drogas aprobadas, ¿no? Los quiero poner en ese contexto de M0 y M1, porque estos pacientes que tienen enfermedad sensible a la castración son M1, ¿no? Estos pacientes ya son M1, estos pacientes tienen enfermedad en hueso y hay que castrarlos desde el punto de vista bioquímico con deprivación androgénica, pero definitivamente también hay que ya ahora tomar en cuenta los volúmenes de enfermedad, y si el volumen de enfermedad es alto, eso significa 4 lesiones metastásicas o más, o la carga clínicamente del paciente tumoral es alta, entonces valdría mucho la pena exponerlos a quimioterapia temprana, un evento que en cáncer de próstata se había uno alejado de esa situación y hoy en día nos acercamos mucho a eso, ¿no?
Yo tengo partners, no socios allá, que definitivamente ciegamente ponen a los pacientes con enfermedad con castration sensitive disease, o sea, enfermedad sensible a la castración, en quimioterapia. Y bueno, tampoco debemos de hacerlo de esa manera. Les va bastante bien a los pacientes con la quimioterapia temprana, pero sobre todo en los volúmenes altos. La separación aquí es muy obvia, y si ustedes se fijan en la separación aquí con quimioterapia, con quimioterapia versus deprivación androgénica, realmente las curvas no están tan separadas, ¿no? Bueno, el trial de Stampede es un estudio también randomizado, en donde se da docetaxel más deprivación versus terapia antiandrogénica sola, y también hay una separación importante, con una importante separación en los meses que vive la gente, ¿no? Aquí estamos midiendo cuánto tiempo va a vivir la gente, y se ve importante separación de eso, ¿no? No voy a aburrir con lo mismo, son estudios similares. Estos son un poco los estudios de los criterios de inclusión con pacientes que son sensibles a terapia hormonal, en donde la castración revela adecuada supresión de testosterona, etcétera. Pacientes con el Stampede, con ADT, con el abiraterone más prednisolona versus solamente deprivación de andrógenos, pues también vemos una definitiva separación con la combinación a la abiraterona, que es un medicamento que se utiliza normalmente, ¿no? Aquí también vemos la abiraterona, prednisona, más el tratamiento dual en placebo, y también la separación del placebo y la abiraterone, ¿no? Que es definitivamente medido aquí en sobrevida y aquí en PSA, ¿no? En progresión de PSA, en porcentaje de pacientes, y se ve bastante diferencia en las curvas de placebo versus la castración o la deprivación androgénica más la abiraterona, ¿no? Un poco más de la misma idea, ¿no? Que es definitivamente el agregar un medicamento antiandrogénico o una deprivación, el agregarle a un antiandrógeno a una persona que tiene, el agregarle a una persona que ya está castrada quimioterapia o un tratamiento como abiraterone, le genera al paciente una sobrevida que se puede traducir de 16.6 a 47.4 meses, como lo muestra el ensayo de Latitud, ¿no? Entonces, en Latitud vemos aquí también los pacientes con volúmenes altos. Esto es lo que se estila en los ensayos de cáncer de próstata, en donde hay medición de volumen de lesiones, ya sean viscerales o, como hablábamos, de 4 lesiones de hueso o más, una afuera de la columna vertebral o pelvis, ¿no? Tiene que ser para que sea técnicamente de alto volumen, ¿no? Este estudio es de ensalutamida, el ARCES, ¿no? Un estudio que también es positivo. Todos estos estudios realmente son positivos en tema de sobrevida. O sea, cada vez que alguien trataba de entender en en un universo de pacientes con cáncer de próstata, en donde antes nada más hacíamos una castración, al agregar A, quimioterapia, B, abiraterona, o C, ensalutamida, a todo el mundo le va mejor en tema de sobrevida. Ese es el concepto. Entonces, las mismas curvas, tiempo de progresión de antígeno, tiempo de iniciación de terapia antineoplásica, y bueno. Esto es un poco lo que les quería comentar. Estos son los espacios diferentes de M0 y M1. Ustedes ven aquí esto que dice observación, que es preferido, versus deprivación de andrógeno. Y eso es correcto definitivamente en la temática de enfermedad de M0. Sin embargo, ahora ya se incluye la expectativa de vida. Entonces, en pacientes que tienen expectativa de vida mayores a 5 años, hay 3 drogas nuevas que ya están aprobadas en Estados Unidos, que es apalutamide, durolutamide y enzalutamide. En esos pacientes con enfermedad de M0, en donde todavía no hay como tal una enfermedad medible.
pero sí un doblaje de antígeno de próstata en los 10 meses de seguimiento normal que cumple con los criterios de M0, ¿no? En la enfermedad M1, la deprivación de andrógeno es el estándar de tratamiento con docetaxel 75 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por 6 ciclos, muy bien tolerado. Y bueno, esto es categoría 1, la prednisona es categoría 1 con abiraterona y ahora también ya la enzalutamida. Este tema de aquí es importante documentar. Me preguntaba quién había estado en el tema de gastro, porque hablamos un poco del síndrome de Lynch, de los genes que se incluyen en el síndrome de Lynch. Resulta que el cáncer de próstata puede llegar a tener un fenotipo Lynch, ¿no? Y tener temas de mutación en los genes que están definidos en el genoma humano para reparar el DNA, y esos son los genes, los genes MLH, MSHS, PMS2, ¿no? Y evidentemente los genes de reparación homóloga recombinante, que son los clásicos BRCA1, BRCA2, y para que se acuerden de acuérdense de Angelina Jolie, que tiene esta enfermedad. Entonces, ¿cómo va otra vez reflexionando en lo que el DNA tumoral, en los diferentes espectros de enfermedad oncológica? Ahora en próstata también tenemos tratamientos que van a manejarse aquí para bloquear estas cosas, ¿no? Estas mutaciones que anteriormente no se tenían, ¿no? Entonces, bueno, hay que utilizar este tipo de mediciones en cáncer de próstata actualmente. No es algo que sea complicado de utilizar, se puede hacer por PCR o inmunohistoquímica. En el ensamblaje de cáncer de próstata metastásico, en nuestra práctica, en un contexto de una área de investigación, hacemos secuenciación genética profunda de los pacientes y hacemos inmunohistoquímica para proteínas de reparación de inestabilidad microsatelital, ¿no? Para definir fenotipos tumorales de próstata. Bien, entonces, terapia de andrógeno, terapia de deprivación de andrógena sola, o le agregamos quimioterapia o le agregamos abiraterona. ¿Cómo escogemos como oncólogos en este contexto? Y yo sé que también en urología tú puedes, a lo mejor algunos utilizan abiraterona ya, no sé, en Estados Unidos veo que lo hacen los urólogos. Nosotros realmente lo único que aquí nos importa es saber si el paciente como oncólogos tiene un volumen alto, en donde realmente escogeríamos, basados en el estudio de Chart inglés, la quimioterapia a 6 ciclos de docetaxel, ¿no? Algunos de los efectos adversos clásicos, estos tratamientos no vienen libres de enfermedades metabólicas como deficiencias en el metabolismo de calcio, vitamina D, etcétera. Pero bueno, vamos a ver aquí los diferentes ensayos clínicos que hay: enzalutamida, contra diferentes, apalutamida, biclautamida. Solamente quería mencionarlos un poco, lo que está haciendo SWAC 1802, los diferentes tipos de enfermedad, ¿no? Si quieres podemos pasar a la próxima, que están ligadas, ¿no? Están ligadas. Entonces, bueno, mientras que se pone la plática, en la inmunoterapia existe una connotación que se tiene que entender en la inmunoterapia, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo con la inmunoterapia es despertar el sistema inmunológico para generar en el cuerpo una respuesta inmunológica que tenga sentido celular, ¿no? Entonces, a la hora de dar el medicamento intravenoso, nosotros estamos reeducando a las células T a reconocer lo que se habían perdido por el contexto de la resistencia, o sea, la forma de
la hipnosis tumoral que se genera en el sistema inmunológico, ¿no? Esa hipnosis se rompe con estas terapias inmunológicas. Un poco de lo que está pasando ahorita en el contexto de cáncer de próstata, pues, por supuesto los bloqueos androgénicos, el abiraterona, el docetaxel, el external beam radiation therapy. ¿Qué pasa ahora también es que estamos utilizando y metiendo de forma más temprana un poco lo que es el C+L-T o el radio 223, ¿no? Algunas personas dicen en el espacio de M1, en donde no tienes tanta amenaza visceral y sí hay, es decir, ¿cómo se llama? Metástasis ósea, quizás sea importante meter esas 6 dosis de radium 223 para generar esa radiación que está tramitada también o registrada a tener sobrevida, ¿no? No nada más es sintomática. Entonces, si ven todas estas opciones de las que ya hablamos, aquí también está otro taxano que se llama cabazitaxel, pero aquí también ya tenemos a pembrolizumab, ¿no? Pembrolizumab es la inmunoterapia. Entonces, si tenemos fragmentado en imagen el cáncer de próstata en M0, más o menos de 5 años, ¿no? Pues más de 5 años, ok. Entonces, apalutamida, durolutamida, enzalutamida, ¿no? Ese es el universo de M0, ¿no? Luego viene la temática de la castración resistente, ¿no? Y estas enfermedades, que son enfermedades resistentes en M1, ya es donde uno empieza a hacer este tipo de intervenciones farmacológicas, ¿no? Otros taxanos como el cabazitaxel, porque hoy en día, gracias a la información del trial chart, muchos más oncólogos están iniciando quimioterapias tempranas que tardías, ¿no? Y evidentemente la inmunoterapia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en inmunoterapia? Hacemos esto de CT, que realmente es una leucoforesis. Retiramos las células del organismo del paciente que son en un volumen determinado, se genera una programación de ese contexto y luego se genera un trasplante celular de ese paquete volumétrico de células con una serie de inmunofenotipos ya preespecíficos, monocitarios, para atacar ese cáncer de próstata. El pembrolizumab es un agente que inhibe un poco la relación de la muerte programada o PD1, ¿no? Para generar una respuesta o reclutamiento de células T y entonces generar una respuesta antitumoral. Las temáticas de tratamiento hormonal, abiraterona, enzalutamida y docetaxel, por el contexto de la enfermedad sensible a la castración, de lo que hablábamos al principio, y los contextos citotóxicos de docetaxel y cabazitaxel, ya en enfermedad de castración, enfermedad resistente a la castración y enfermedades que propiamente van a dañar el DNA por evento de radiación, ¿no? ¿Cómo secuenciamos a los agentes en cáncer de próstata? Hay que ver cuáles son las características clínicas. ¿Tiene o no tiene síntomas el paciente? Muchas veces te encuentras al paciente en la clínica y te dicen, ya tengo mi antígeno alto, ya es tiempo de cambiar, o tengo enfermedad visceral versus no visceral, o tengo, ¿cuál es el tema, no? Ya me subió el antígeno, ya cámbiame la quimioterapia, ya no me está sirviendo. No es así, ¿no? Ahí es donde hay que tener un poco de paciencia, de explicarle al paciente la biología del cáncer de próstata, que no es tan sencilla de nada más cambiar de un lado a otro sin tomar en cuenta qué tan sintomático está el paciente, ¿no? ¿Hay o no hay enfermedad visceral? ¿Hay una crisis real o no? ¿Hay una amenaza contra la vida de ese paciente porque tiene un punto nuevo, o sea, una lesión nueva en un gamagrama óseo? Muchas veces la respuesta a eso es no. Muchas veces la respuesta a eso es tratamiento de la oligometástasis con radioterapias dirigidas y continuar los tratamientos supresivos que ya se tenían. Entonces, realmente se convierte ya en un área mucho más oncológica, ¿no? Algunos marcadores que nos ayudan a tratar de interpretar o definir cómo vamos a manejar a estos pacientes con cáncer de próstata son sin duda la inestabilidad microsatelital, el receptor de andrógeno ARB7 y los receptores de recombinación de reparación homóloga. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son las alteraciones genéticas
más comunes en carcinoma resistente, carcinoma de próstata refractario a la castración o resistente a la castración. Entonces tenemos carcinoma sensible. La expresión de PDL1 en los pacientes de cáncer de próstata también es algo que hacemos nosotros rutinariamente. Hace más o menos 3 semanas se publicó ya un artículo del Keynote en donde el pembrolizumab se puede utilizar en todas las ramificaciones de cáncer de próstata, PDL1 independiente, o sea que la inmunoterapia generalizada funciona en cáncer de próstata. Los temas de inestabilidad microsatelital, yo lo explicaba hace una hora o 2 horas. Es importante saber qué es un microsatélite, ¿no? Un microsatélite es una parte contundente del DNA que genera